Bien, estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos organizado por Biloyer y acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Emilio Palizán. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con el doctor José Palomino, quien nos va a exponer el tema de valor e importancia del preámbulo constitucional. El doctor José Palomino es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor de distintas universidades, entre las que destacan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima, asesor externo del Tribunal Constitucional del Perú, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de asociaciones como la Asociación Peruana de Derecho Penal, el Colegio de Abogados del Callao y la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Es investigador con CITEC. Además, ha recibido la condecoración de la Orden del Fuero Militar Policial del Perú en el grado de comendador, Medalla de Justicia Militar de Brasil con ocasión de conmemorarse sus 200 años. Ha recibido también la condecoración de la Orden Vicente Morales y Duárez en máximo grado otorgado por el Bicentenario e Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Estimado doctor José Palomino, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos con ello. Estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a los organizadores por el conducto regular de la Universidad Emilio Valpizán. En esta ocasión he aceptado llevar adelante una suerte de reflexión acerca de lo que constituye el preámbulo constitucional, para lo cual voy a compartir algunos PPT, si me permiten medio minuto, a fin de poder llevar adelante la exposición. Ahí estamos, correcto. La dinámica que vamos a desarrollar gira en función, concretamente hablando, de lo que es el preámbulo constitucional, y a partir de ahí, una vez que concluya, no lo duden, yo tengo eh, unos 10 minutos aproximadamente antes que ingrese a mi clase en el doctorado de San Marcos para absolver las preguntas que estimen convenientes. Aquí hay una ventaja en el sentido de que ya hemos eh, extendido los materiales y también dos libros que he publicado acerca del preámbulo constitucional. Uno en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el otro en el Poder Judicial. Con lo cual ya prácticamente tenemos una información desde el punto de vista de lo que es académico para ver cómo podemos desarrollar estos 8 ejes temáticos. 8 ejes temáticos que están prácticamente subsumidos, que son en realidad una suerte de quintesencia porque hay mucha tela que cortar. Voy a respetar el tiempo que se me ha asignado y desde luego también establecer una suerte de reflexión. ¿Por qué? Porque desde la Constitución del año 93 hasta el día de hoy ya se han llevado ya cerca de 30 años. Y en esos 30 años habría que hacer un ajuste de la forma como se desarrolla el estilo de vida de la Constitución, porque aquí no hay poder ejecutivo, no hay poder judicial, no hay poder electoral, no hay tribunal constitucional, no hay ministerio público, no hay poder judicial. Aquí lo que hay es la carta de presentación la carta de presentación de una suerte de código político o código constitucional. Es como decir, ¿cuál es la carta de presentación de una facultad de derecho? Respondo, la carta de presentación es su revista, la revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, ¿no?, de tal universidad. Igual, la carta de presentación, acá lo tengo por aquí, lo voy a ver, lo voy a buscar, lo tengo ahí como escondidito a mi constitución, ¿no? Por ahí debe estar, ¿no? Acá está. La carta de presentación de mi constitución, naturalmente que es el preámbulo constitucional. Yo siempre he dicho, a modo de reflexión preliminar, a mis alumnos siempre les digo, no, si ustedes me traen el preámbulo desde el punto de vista de lo que es un libro o es un artículo, les pongo 20 a todos, especialmente un libro. Y nadie me trae, porque en realidad recién hemos llenado este vacío en el mundo jurídico y como tal en el sistema jurídico peruano desde el punto de vista de lo que constituye el preámbulo constitucional.
Vale decir, nadie se ha ocupado del preámbulo constitucional, salvo Palomino Manchego, sobre la base de su tesis doctoral, que la sustituyó en San Marcos con mención de publicación y con la nota de 20, el preámbulo constitucional. Pero después no ha habido estudios orgánicos que se dediquen per se al preámbulo constitucional. Y eso trasunta, por ejemplo, también ahí trasunta también esto en las publicaciones últimas que se han dado. Porque Gaceta Constitucional o Gaceta Jurídica, que se publica en Lima, sacó 3 tomos recientemente que ya se han agotado acerca de lo que constituye, ¿no? Acerca de lo que constituye el comentario a la Constitución. Y curiosamente, hasta esta última edición, que ya lo hemos superado, no había el comentario al preámbulo constitucional, hasta que yo hablé con el doctor Walter Gutiérrez, que hace poco dejó la responsabilidad como embajador de Perú en España, lo hizo muy, muy, muy diligentemente, ¿no? En buena hora. Le decía, Walter, pero eh, todo está artículo primero, artículo segundo, disposiciones finales y transitorias, pero no hay un comentario al preámbulo constitucional. Entonces, ¿por qué? Y eso es un mensaje histórico, hasta que por fin me entendió, y ya en esta edición hemos hecho el preámbulo, le hemos puesto el preámbulo y hemos desarrollado el comentario constitucional correspondiente. ¿Qué es lo que en el fondo les he pasado también a los organizadores? Porque lo que se quiere es difundir. Esa es la idea mía, que se difunda el preámbulo constitucional como concepto categorial, como dice el diccionario de la Real Academia, lo que va adelante, lo que va al frente, lo que es un buque insignia, lo que es la carta de presentación. Porque si la Constitución es una carta de navegación del sistema jurídico y político, debe tener una, vamos a decir así, una brújula. ¿Quién es el que responde? ¿Quién le da, vamos a decir así, el visto bueno? El preámbulo constitucional. Así yo he venido ya más o menos entendiendo todos estos temas desde el punto de vista de lo que es el preámbulo constitucional, y con lo cual creo yo que hemos llenado un vacío, porque si aquí están los alumnos diplomados, van a darse cuenta de que hablan de todo, pero no hablan del preámbulo constitucional. Adelantando algo, el preámbulo constitucional es la filosofía política, es la filosofía del derecho, es la filosofía social, es el marco económico, es el marco ideológico, es el techo ideológico, es el estilo de vida de una constitución. Preámbulus, que va delante de una constitución. Y curiosamente, en el caso peruano, miren todas las constituciones que hemos tenido desde el siglo XIX, desde el primer tercio del siglo XIX. Constitución de 1823, 1826, 1828, 1834, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933. Recién la de 1969 se ocupó sobre la base de lo que desarrollaron, me consta personalmente porque trabajé con ellos en la Universidad de Lima, 84, 85, 86, y ellos me contaron de lo que Ramírez del Villar, Andrés Tausen Escurra, desarrollaron todo lo concerniente al proyecto de preámbulo constitucional de la Constitución de 1969, y que después finalmente don Enrique Chirino Soto le dio el ayornamiento, le dio el toque, el sabor, el estilo de vida, porque ese es un preámbulo, un estilo de vida. El preámbulo es una suerte de proclamación, de exaltación, ¿no? De emociones, y ahí como recién la Constitución de 79, las anteriores nunca tuvieron preámbulo constitucional. Y esto se lo debemos naturalmente a los norteamericanos, porque los norteamericanos desarrollaron en la primera constitución del mundo, o la octava ley del mundo, como ellos lo llaman, el preámbulo constitucional 1787. Esa fue la carta de presentación y la carta de exportación, pero en el Perú, 1787, recién en 1979, por vez primera se dio un verdadero preámbulo constitucional. He ahí entonces el por qué he hecho este preliminar, este bosquejo, este abono de terreno, esta reflexión, este toque clarín, para que ustedes se den cuenta. Porque si ustedes dicen, un libro para ejecutivo hay, un libro para legislativo hay, un libro del Tribunal Constitucional, un libro del Ministerio Público hay, un libro del Poder Judicial hay, un libro de derechos fundamentales hay, parte dogmática y parte orgánica, entonces está cubierto. Pero ¿dónde queda lo más importante? ¿Dónde queda lo que constituye, no, vamos a decirlo así, la ratio essendi, el núcleo duro de una constitución, que es lo que estamos hablando en este momento? Todos hablan, ¿no?, de la parte dogmática y parte orgánica, disposiciones finales y transitorias, y esto es, pero no hablan del preámbulo constitucional.
A mí esto me vino a cuento ya desde el año 2000, 2001, cuando en Huancayo el profesor Miguel Vilcapoma, gran constitucionalista huancaíno, llevó adelante un congreso, una jornada de hecho constitucional. Y ahí toqué por primera vez el tema del plano constitucional. Pero de mi época estudiante, yo ya había tenido una cierta predilección, más aún 84, 85, 86, 87, cuando en la Universidad de Lima, repito, enseñaban teoría García Belaunde, Enrique Chirino Soto, Andrés Torres Escura, Roberto Mírez Villar, Jorge Pablo Manchego Muñoz, Víctor García Toma, entre otros más, Valentín Paniagua, entre otros más, y yo llevaba todo lo que era la parte práctica. No está de más decir que cuando Valentín Paniagua asumió la transición política, ahí se desarrolló una suerte de proyecto de constitución que se llama Las Bases de la Reforma de Valentín Paniagua, y ahí está un preámbulo constitucional que debe ser visto de aquí en adelante cuando se hable de una futura reforma constitucional, que tampoco se tomó en cuenta en la reforma del año 2000-2001, y eso tiene un antecedente que viene de 1931. El año 31, el maestro Villarán, don Vicente, llevó adelante su condición de rector y de catedrático de Derecho Constitucional, una suerte de comisión que elaboró el anteproyecto de constitución, repito, de 1931. Pero vino la constituyente el 31, 32, 33, y no lo tomaron en cuenta. Miren qué ironía, miren qué ironía. Igual se hace ahora. ¿Por qué? Porque este era un proyecto de constitución de académicos y no de gente que no conoce su oficio y que en el fondo lo único que hace es opinar, o sea, opinólogos. Yo le pregunté al maestro León Panadera, y ahora sí voy a empezar a correr el PT, ¿ya? Estoy haciendo una ONU de terreno. Le pregunté al maestro don Pepe, le dije, ¿por qué ustedes que habían sido integrantes de esta comisión que elaboró el anteproyecto de constitución el año 31 no lo tomaron en cuenta? Y él estaba en su lecho de dolor, se había fracturado la cadera, no podía caminar, y su esposa, la señora Rebequita, me hacía entrar a mí porque yo la había atendido cuando era bibliotecario en San Marcos, me tenía mucho cariño, y me dijo lo siguiente, abro comillas, Pepe me dijo, nos creían locos, cierro comillas. Claro, los creían locos la clase política de aquel entonces, o sea, de todo hay en la vida del Señor, porque también hasta el día de hoy la clase política no entiende el por qué hay desde el punto de vista de lo que es un control constitucional, por qué se lleva a cabo todo este populismo penal, qué es lo que está pasando, por qué se reforma la Constitución, por qué no hay una suerte de estandarización de la justicia, por qué se habla de la politización de la justicia cuando debe ser, ¿no? ¿No? Todo lo que en el fondo constituye, ¿no? La judicialización de la política. Ya había en ese entonces, en el año 31. Y el tema del preámbulo no es excepción a la regla, porque en vez de preámbulo, ahí le pusieron exposición de motivos. Ya veremos a continuación la diferencia entre lo que es preámbulo y exposición de motivos. Y además esa comisión del año 31 no era cualquier cosa. La comisión del 31, acuérdense que estaba integrada por Vicente Villarán, el maestro José León Berenderán. Por supuesto también Víctor Andrés Belaúnde, que venía del exilio, Alaiza, Romero, miren esas figuras. Y su proyecto de constitución al tacho, su anteproyecto de constitución al tacho. Qué curioso, ¿no? Bueno, Lucas Verdú, entro ya ahora así de lleno, Lucas Verdú entiende que el preámbulo constitucional es un exordio solemne que manifiesta mediante los constituyentes elegidos la voluntad popular de un pueblo sobre la delimitación e intervención de los poderes públicos, reconociendo y asegurando los derechos y libertades fundamentales. Y como tal, añade que el preámbulo establece la forma política del Estado, su acotación territorial y los fines que persigue, efectivamente, ya sea de la parte dogmática como también de la parte dogmática. Eso no es una cuestión baladí, esto es algo que lo dice el maestro salmanticense Pablo Lucas Arbú, que fue a partir de la Constitución de 1968 española, vigente hasta el día de hoy, el que en el fondo inculcó, orientó a todos sus discípulos que andando el tiempo, por supuesto, ahora son grandes figuras y grandes constitucionalistas. El primer libro en castellano, en la lengua de Cervantes, que se presentó acerca del preámbulo fue el que publicó mi buen amigo, catedrático de la Universidad del País Vasco, Javier Tajadura Tejada. Para él, el preámbulo constitucional es el texto introductorio que precede al articulado de una constitución.
parte dogmática y parte orgánica, y que presentándolo expone las razones por las cuales actúa el poder constituyente, el poder constituyente, que tiene un rasgo característico histórico en la Francia revolucionaria, a partir de lo que decía Sieyès y evidentemente también Benjamin Constant, así como los objetivos o fines con que su actuación persigue, claro que sí. Añade a renglón seguido, tajadura y tejada, que el preámbulo constitucional se configura sobre la base de lo que son los elementos que ponen de manifiesto la continuidad de las distintas estructuras estatales, como también el tejido social, y con las conecta con el pasado. Por ejemplo, termino mejor, o sea, la situación de partida que motiva la apertura de un proceso constituyente, de un pouvoir constitué a la hechura de la Francia revolucionaria, con el futuro, es decir, la exposición de los fines a alcanzar los objetivos, el bienestar general, por ejemplo, la tolerancia política, por ejemplo, la justicia constitucional, por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que trata de establecer Tajadura es que esto viene desde el punto de vista histórico. Vamos al caso peruano, que tenemos historia. El primer Congreso Constituyente, 1822, que lo preside el chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿correcto? Ahí está la historia, forma de Estado, forma de gobierno, la República, especialmente el tribuno de la República, me estoy refiriendo a José Faustino Sánchez Carrión. Ellos fueron los primeros que desarrollaron la vía maestra. Pero hasta ahora me cuesta pensar, no obstante que Chachapoyán, Toribio Rodríguez Mendoza, a todos ellos prácticamente los orientó en el viejo convictorio de San Carlos o San Marcos y reafirmado por posteriormente por otros grandes constituyentes como fue el Luna Pizarro. ¿Por qué, teniendo en todo su frescor la Constitución de 1187, donde está el preámbulo constitucional, no lo desarrolló? A diferencia de otras repúblicas nacientes en la América Morena, como es por ejemplo Nuevo México, aunque en realidad ellos no lo han tomado hasta el día de hoy, o como es evidentemente, aunque la Constitución de 1824 dice algo respecto de México, la cual no, como también por ejemplo la Constitución Argentina de 1856-1860, que sí tiene un verdadero preámbulo constitucional, inspirado en el preámbulo constitucional de la Constitución norteamericana de 1787, tal como lo han reconocido los propios constituyentes argentinos, que por lo demás son expertos en la materia. Y me refiero tan solo hacia el Tuntún A2, el siempre recordado maestro Vidal Campos, y por supuesto también el recientemente fallecido Néstor Pedro Sagueda. En consecuencia, un preámbulo es la carta de presentación de una constitución. Pero vamos a ver la mentalidad ahora norteamericana, el famoso Corwin. Corwin tiene un famoso libro acerca de la constitución norteamericana. Para él, el preámbulo no es parte de la constitución, sino que camina adelante, claro, pero habría que decir con corrajes el principio de unidad de la constitución. O sea, la Constitución hay que verlo como un todo, de arriba para abajo, como dice García Belaunde. Yo no puedo ver la Constitución de abajo para arriba, porque si yo voy de abajo para arriba, entonces estaré desconociendo, por ejemplo, una categoría muy importante. Esa categoría muy importante es la jerarquía normativa, es el sistema de fuente. En sí mismo y solo no aporta la base de una pretensión de poder gubernamental o hecho privado, y sirve para dos fines, dice este famoso constitucionalista norteamericano Corwin. Primero, indica la fuente de la que proviene la Constitución, de la cual extrae su pretensión de obediencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, ¿correcto? Dos, formula los grandes propósitos que la Constitución y el gobierno, ¿no?, establecido por ella tiene que promover, por ejemplo, la unidad nacional, la justicia, la paz interior, la libertad y lo que acabo de decir, el bienestar general. El orden público, por ejemplo, la seguridad jurídica, por ejemplo, la tolerancia política, por ejemplo, la separación de funciones, por ejemplo, el control constitucional, por ejemplo, quién controla, cómo controla, cuándo controla, para qué controla. Todo eso está nucleado. Es la quintesencia el preámbulo de la parte dogmática y de la parte orgánica. Está nucleado dentro de lo que es el entramado normativo constitucional. O para decirlo con Kelsen, la pirámide jurídica o pirámide Kelseniana. Había dicho 1931, correcto, el año 31, en la comisión de Villarán, en vez de preámbulo, habló de exposición de motivos. Pero aquí hay una diferencia, en dos palabras. Las exposiciones de motivos, en rigor,
van de la mano dentro de lo que es la carta de presentación de un código civil, de un código penal, de un código procesal penal, entre otros, como es en el caso peruano. Esa es la exposición de motivos. Ergo, la exposición de motivos es para las leyes y el preámbulo es para la Constitución. Entonces, ya hemos indicado, ya hemos explicado en qué consiste el preámbulo. Tan solo bastará recordar de su contenido que salta a la vista mucha riqueza conceptual e interpretativa, todo a partir del preámbulo constitucional. Existe corriente de opinión en algunos autores que catalogan el preámbulo como sinónimo de exposición de motivos. Esa tesis no la compartimos en su totalidad, por cuanto el preámbulo se ubica al inicio de la Constitución, mientras que la exposición de motivos va al frente de los códigos. Y eso sucede, por ejemplo, en el caso peruano. Lo anterior no sucede con la exposición que viene de sitio de motivos por cuanto su contenido antecede a la ley. La exposición de motivos antecede a la ley, el preámbulo antecede a la Constitución, más toda la Constitución. Y como tal, es un razonamiento que la acompaña y que mediante ella se establece una suerte de gestación en donde entran a trabajar los elementos sobre la base de la promulgación, la finalidad que se pretende, y además la exposición de motivos es necesaria en la ley, o sea, en la norma jurídica, y para la ley, y nada más que como tal, porque en ella se señalan los fundamentos en que está basada, o sea, la relación con los elementos jurídicos en relación con la sociedad que se produce, en la relación con la obligatoriedad del precepto. Por lo tanto, la exposición de motivos es la primera parte de una norma jurídica, escrita por el legislador. Y nosotros somos poder constituyente. Nosotros somos, y estamos hablando de el operador constituyente, que da cuenta de las razones que hay que suponer que un determinado problema social, jurídico, político, moral, económico, debe resolverse de una determinada manera. Efectivamente, por ejemplo, yo quiero ver, por ejemplo, quiero ver si el Código Penal es causalista o el Código Penal es finalista, eso no está, sino en otra parte que sea el, la exposición de motivos. ¿Dónde voy a encontrar que es garantista, por ejemplo, el Código Civil en la exposición de motivos? ¿Dónde voy a encontrar el estilo de vida del preámbulo? Evidentemente en la Constitución, en lo que va al frente, que es el preámbulo constitucional. El preámbulo es un género literario. ¿Qué es un género literario? El género literario, sobre la base de la lengua de Cervantes, viene a ser una redacción preciosa que tiene una suerte de canto y sirena, que atrae para los efectos de llevar adelante una suerte de reconocimiento jurídico y político, como por ejemplo también llevar adelante un riguroso contenido nuclear jurídico político. Y ahí abundan las ideas, por cuanto, desde el punto de vista de lo que dicen los autores, siempre hay se dividen las aguas, ¿no? Nosotros entendemos en la posición de que es un género literario. ¿Por qué? Porque el preámbulo no es norma, no es inciso, no es artículo, no es dicción, sino es una suerte de relato, en el sentido de que sale lexicalmente hablando del debate constituyente. No es un debate ordinario, sino es un debate constituyente, arduo, y como tal le impone el signo distintivo de carácter literario que repercute en la conciencia nacional. Estos son los preámbulos, ¿no? O sea, la forma como se inspira el constituyente para dar nacimiento, por ejemplo, a la forma de Estado, a la forma de gobierno, a hechos fundamentales. Es más, el preámbulo es el frontispicio que sirve para marcar el origen de la Constitución, la voluntad de dónde nació, las tradiciones de las que se nutre y los propósitos y necesidades que tiene a su satisfacer. Es la piedra filosofal, ya, para decirlo como última ratio, que devela los misterios ocultos de la Constitución y cuyos cristales tienen el poder de transformar en oro el plomo de la letra estricta de la norma, en maleable hermenéutica la literatura de sus cláusulas, en aras de preservar los valores como la justicia, la libertad y el consenso, o sea, el consenso constitucional. Ahí está entonces la forma como se lleva adelante todo esto. Pero también tenemos ahí un aspecto muy importante históricamente. Para poder entender el presente hay que conocer y dominar el pasado. Y ese es el legado que nos dejó la Constitución norteamericana de 1787 con el tema del preámbulo constitucional. ¿Cuándo nace por vez primera el preámbulo constitucional? Nace naturalmente con la Ley Suprema de la Tierra,
la norteamericana de 1787, que está vigente hasta el día de hoy, con 27 enmiendas constitucionales. Esta constitución, ejemplar y fecunda, es la que da nacimiento al preámbulo constitucional. Y a partir de ahí se ha convertido en calidad de exportación en el derecho constitucional comparado. Por lo tanto, merece un tratamiento obligatorio sin obviar su núcleo duro, que radica en la forma de gobierno presidencial, régimen republicano, debido a esto, naturalmente, a José Faustino Sánchez Carrión y en su sistema federal, en el caso de ellos, sistema federal, en el caso nuestro, sistema o forma de Estado unitario. Para ello vamos a tener como punto de partida el estudio de Jorge Pachal, gran constitucionalista norteamericano, quien apoyado en la jurisprudencia creadora del más alto Tribunal Federal, la Suprema Corte Norteamericana, y de las saludables reflexiones de algunos autores clásicos para desarrollar de manera prolija y coherente el contenido del preámbulo de esta constitución bicentenaria. Ahí lo tenemos, pequeñita, pero ya lo dice todo, ¿no? Nos, o sea, nosotros, el pueblo norteamericano, con el objeto de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta constitución para Estados Unidos. Esa es la forma como se desarrolla el primer preámbulo constitucional en el mundo, desarrollado o nucleado dentro de lo que es el entramado jurídico constitucional de la Constitución Federal de 1787. Vamos a hablar ahora, ya para ir terminando, del número uno en el mundo, Peter Hegel. Ahí tenemos a Peter Hegel, el que está en el medio. Como ustedes saben, Peter Hegel es la figura más importante y relevante del constitucionalismo a nivel mundial y es el que ocupa el primer puesto, apoyado en su famoso libro El Estado Constitucional. Ustedes lo pueden ver, está publicado en la página web del Instituto de Innovaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué dice Peter Hegel? Aquí en realidad Peter Hegel tiene una suerte de quintesencia con relación al preámbulo constitucional. Punto uno, lo entiende como una teoría de la Constitución, y eso es cierto, como ciencia jurídica de los textos y la cultura. No olvidemos de que Hegel gira en función, siguiendo la tradición histórica de Hegel, por ejemplo, de Kant, por ejemplo, el mundo teutón, el mundo alemán, el mundo germánico, de que hay que tener la concepción de cultura. Y ese es el constitucionalismo desde el punto de vista cultural que desarrolla Peter Hegel, en función de la teoría de la Constitución como ciencia jurídica, y los textos y la cultura, como interpretación constitucional. Dos, como la sociedad abierta de los sistemas de la Constitución. Tres, siguiendo a Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos. Y cuatro, el derecho europeo, entre otros elementos. Es decir, con relación a la función que cumplen los preámbulos constitucionales. Su función yo diría que es pacificadora. Su función yo diría que es cultura cívica, que es cultura política. ¿Y qué decir con relación a la función de los preámbulos constitucionales? La tesis de Haber, desde 1982, establece una suerte de aproximación científico-cultural y que propugna, así como hay una teoría de la Constitución, así como hay una teoría del Estado, ahora, esto es fenomenal, propugna, ahí está en comillas, una teoría de los preámbulos constitucionales desde Europa, por cuanto dan forma a un texto cultural, son musicales, profundizan en la historia, y si son musicales es porque son estilos de vida, esbozan el presente, ofrecen expectativas de futuro, son cercanos al ciudadano, en virtud del lenguaje ceremonioso que emplea. Claro, por eso que un preámbulo, repito, en el fondo, ¿qué cosa es? Es un estilo de vida. Y más que ese estilo de vida, evidentemente es un género literario. He ahí entonces cómo se dice, lo que dice aquí, un lenguaje ceremonioso. En ese orden de consideraciones, los preámbulos europeos son expresión de un principio de esperanza o de utopías concretas, que en los tiempos actuales de crisis debemos estar atentos, ajustando, como se dice, ¿no? Todos los problemas que hay de por medio a través de unos estudios que se pueden dar, sin olvidar que sus términos esenciales son la libertad, la paz, el Estado de Derecho, el Rechtsstaat, la democracia, el bienestar general y la educación. Educación cultural, todo culturalmente hablando, y eso está ahí, los textos y la cultura, por si acaso. Es más, Hegel ha ido más allá de lo que estamos viendo dentro del marco de lo que es el derecho constitucional a través de diversos aportes vitales cargados de ideas fértiles, como él dice, ¿no?
como él dice, ¿no? Desde el punto de vista de la interpretación y evidentemente todo lo que constituye el mundo científico-cultural, ¿correcto? Hegerle ha sido uno de los primeros, aun dando posiciones, en desarrollar con amplitud de miras, especialmente aplicando el método comparativo, ¿correcto? Para Hegel, el quinto método comparativo es el de hecho comparado, el estudio del problema cultural, tomando para ello diversos aspectos culturales y comparados para reformar su tesis, llena de reflexiones y de originalidad. Él se monta sobre los hombros, se monta sobre los hombros de su maestro fue Conrajés, ese famoso profesor alemán que acaba de fallecer hace poco. Y el maestro de Conrajés es naturalmente uno de los representantes del periodo de Weimar. Weimar es un estado y es estado de nacimiento en Alemania a la Constitución de Weimar del 11 de septiembre, del 11 de agosto, perdón, de 1919. Y ahí está justamente, ¿no? El nacimiento en esa época de la teoría de la Constitución. La teoría de la Constitución nucleada en función de cuatro cabezas. Uno, Kelsen, dos, Smith, tres, Heller, ¿no? Y el otro, naturalmente, es Rudolf Schmidt. Entonces, Schmidt es el abuelo de Heller. Y ese es el que establece una suerte de, vamos a decirlo así, de fuente de inspiración para que venga lo que tiene que venir. Uno, el preámbulo como fundamento de profesión y de fe. Dos, la función de puente en el tiempo. Y ahí Peter Hegel lo desarrolla en función de las constituciones que vienen, por ejemplo, en Irlanda el año 37, el año 92, especialmente la de Bremen del 47, especialmente constituciones de la de Turingia del año 93, la de Mecklenburg ante Pugmacrania en 1993. Por ejemplo, ganar el futuro, ir hacia el futuro, sin olvidar el pasado. Ese es el fundamento de Hegel. El otro fundamento es la referencia a Dios. Y esto proviene de la Constitución eh, de Cádiz del 19 de marzo de 1812. Por ejemplo, acá todo está bien. ¿Por qué? Porque la tolerancia política, la tolerancia religiosa, ¿no? Desarrolla su campo de acción sobre la base de lo que es para nosotros, que consta la comprensión, el diálogo. Acá no podemos nosotros discutir sin fundamento y hay que hacerlo sin pasiones. Entonces viene aquí un homo religiosos. Hay un homo jurídicos, ¿correcto? Hay un homo político, aristotélicamente hablando. Hay un homo sociales, hay un homo religioso. Y ese es el que hoy en día se presenta. ¿Para qué? Para que sobre la base de lo que es la tolerancia religiosa, sobre la base de lo que constituye básicamente todo lo que nosotros hablamos del humanismo, pues entonces aquí también tiene que darse. Pero la Constitución de Cádiz decía, ¿no? En realidad no reconoció todo esto. No reconoció por una sencilla razón, porque esa Constitución decía lo siguiente: la Constitución de Cádiz se reconoce única y exclusivamente a la religión católica, apostólica y romana. El resto es blasfemia. Claro, ahí tenía un fundamento. Un fundamento era de que todavía estaba vigente, todavía estaba en vivo la famosa Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, que justamente en 1812, en la Constitución de Cádiz, Constitución Gaetana, o la PEPA, como le decían algunos, 19 eh, de marzo, era el día de San José. Y a partir de ahí, evidentemente, hasta el día de hoy, se tenía que demostrar que los estados son laicos. Y son laicos porque respetan otras religiones. Hay religión católica, apostólica, romana, hay religión de los mormones, hay religiones desde el punto de vista de lo que es los cristianos, los protestantes. Hoy en día todo eso se lleva adelante su desarrollo. ¿Y dónde está la parte inicial? En el preámbulo constitucional. Y ese es uno de los mensajes, uno de los aspectos más importantes en nuestro sentir que ha desarrollado el profesor Peter Hegel. Entonces, a partir de ahí viene, por ejemplo, el derecho constitucional de la religión. Algo había establecido un campo de acción en algo. Porque Hegel le enseña, por ejemplo, derecho eclesiástico al Estado. No olvidemos que en San Marcos el derecho eclesiástico al Estado se desarrollaba hasta el siglo XIX y se enseñaba sobre la base del latín. Y el maestro que hablaba en latín era don Toribio Rodríguez de Mendoza. Y tenía un coquito, tenía una obra justamente en latín. Y ese era el, vamos a decir así, el caldo de cultivo para la futura generación.
Hoy en día todo esto ha cambiado, naturalmente, porque hoy en día los estados son confesionales, hoy en día los estados giran sobre la base de que son estados laicos. Hay que respetar lo que dice quién, lo que dice el Papa, lo que dice el Vaticano, pero también yo tengo que reconocer otras opciones. Y eso lo pongo como ejemplo el día de ayer. Ayer, por ejemplo, se recibió una alumna de ciencia política y sacó la máxima calificación 20. Le preguntó, ¿usted es católica o no soy católica? Dijo, yo tengo otra religión. Entonces, si es católica, lo siguiente, juráis por Dios cumplir firmemente las disposiciones del Código de Ética Profesional con honor y lealtad para los fines y valores superiores de la justicia. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria, si no, ellas con su mate o los demás. Pero si tiene otra religión y la alumna, la politóloga, ya ahorita ya es politóloga, porque ya se recibió de licenciada en ciencia política, no era católica, era protestante. Pero aún así ya se le tiene que decir, ¿no? Promete usted, es distinto a juro usted. ¿Por qué? Porque hoy en día se respetan las libertades confesionales, porque la línea tendencial en el mundo, especialmente en América Latina, es que los estados sean laicos. No me puedo encerrar yo solamente con el idioma, perdón, con la religión de que somos romanos, canónicos y germánicos. Los días festivos, por ejemplo, este es una suerte de emoto del ser humano y ciudadano del Estado. Claro, aquí no está, pues evidentemente, aquí no está evidentemente APEC, ¿no? Aquí no hay todo lo concerniente a lo que es los feriados que lo van creando acá. Oficialmente hay 9, pero en la práctica pasa el tiempo y hay como 15 feriados. No me refiero a eso, sino a los días festivos. Por ejemplo, el Día del Trabajo. Eso es sagrado. Que es distinto a PEC, que uno trabaja 3 días, y control remoto, y perdón, trabajo remoto todavía encima, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender aquí, que los feriados se respetan porque el amor hacia el pueblo y la patria está desarrollado básicamente, por ejemplo, en esta Constitución del 47 en Alemania, o por la de Renania, desde el punto de vista de lo que es una reconciliación de todo. Y a partir de los días festivos, entonces estamos guardando una suerte de fiesta. Pero repito, no son días festivos porque por coyunturas políticas, ya, todo hasta el día lunes, todo hasta el fin de semana. No, no, no. Son días de fe. Homos religiosos. Y entonces aquí, ¿qué cosa cabe? Por ejemplo, el Día del Trabajo, los martes de Chicago, como lo recuerda el profesor Peter Heber. También en las garantías de los días festivos como expresión de la integración históricamente lograda de las partes de la población en el Estado constitucional. Kelsen no habla de Estado liberal, no habla de Estado burgués, no habla de Estado gendarme, no habla de Estado policía, no habla de Rechtsstaat. Kelsen habla de un Estado constitucional. Y ahí cita justamente, ¿no?, las garantías del 1 de mayo, en lo que ocasionalmente se agregan grandes objetivos, lo que también impregna la Constitución. Por ejemplo, la educación y desde luego también la justicia social, la paz, la libertad, el entendimiento de los pueblos, que tenemos que dialogar nosotros. O sea, esta posición de Heber es una posición macanuda que así nomás no lo vamos a encontrar. Y habla también para hablar o para expresarse él en el punto de vista de lo que son los himnos. Los himnos que son básicamente una suerte de signos, son una suerte de vocaciones a la patria, entendida esta como el lugar sagrado donde reposan los restos de nuestros antepasados. Y esto lo veo, por ejemplo, en la Eurocopa. Luego, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Cuando cantaban, por ejemplo, los checos, ya no hay checos, ahora hay la República Checa. Cuando lo cantaban, me acuerdo perfectamente, en el Mundial de 1974, ahí está la emotio, ahí está la emoción, ahí está la cultura, ahí está la afirmación a la patria. 1964, Mundial en Alemania, se enfrentó la Alemania Occidental, que es la Alemania, desde el punto de vista hoy en día vigente, con la Alemania Oriental, que lo tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfrentáronse los dos teutones, los dos germanos, y al final la patada más baja era acá en la cabeza. Y nunca arreglaron nada. ¿Y quién ganó? Ganó la Alemania Oriental. ¿Por qué? Por el espíritu que tenían ellos, desde el punto de vista de que teutón es teutón, ¿correcto? Puede haber teutones radicales, pueden haber teutones liberales, pueden haber teutones socialistas, pero la sangre de teutón es una sola. Y eso fue lo que conllevó a que Heberle seguramente se inspire para que vea cómo jugaban los dos Alemania y al final
no se echó la Alemania Oriental, coloquialmente hablando, con el respeto que se merece. O sea, no se dio el paso, no se hizo el muertito. Al contrario, le ganó 1-0. Obvio que al final campeonó la Alemania Federal, o sea, la Alemania Occidental. En esa línea explicativa, entonces, tenemos aquí que ver una suerte, ya mencioné, ¿no? Aquí está su abuelo de Heberle, Rudolf Schmidt, sobre la base de que hay una teoría de la integración, sobre la base de sociedades abiertas, la sociedad abierta que hablaba Karl Popper en 1944, la sociedad abierta y sus enemigos, y que en la década de los 90 lo acuñó sobre la base del mundo jurídico y del mundo político el maestro sarmaticente Lucas Verdú, cuando hablaba de la constitución abierta y de sus enemigos, que manda aquí la identidad cultural. Ahí está justamente el tema de los domingos, en la cultura dominical, en el Estado constitucional, cómo se tiene que guardar, ¿no? El descanso festivo de los días domingos, ¿no? Y esto es a nivel mundial. Y por supuesto que ahí está, naturalmente, todo lo que es el preámbulo constitucional. Cuando se dio, recuérdese lo que dije antes, cuando se dio la transición política de Paniagua, ¿correcto? Se nombró una comisión. Esa comisión desarrolló un proyecto de constitución, que se lo puedo pasar a los organizadores para que ustedes también lo tengan, y que hoy en día nadie lo cita. En ese proyecto, el maestro Carlos Fernández Arego, ¿no? Contribuyó con el tema de lo que es, concretamente hablando, el preámbulo constitucional. Ahí está. ¿Por qué? Porque adquiere una especial importancia, pues contiene el pensamiento rector, las líneas maestras o las directrices que inspiran la redacción de la Constitución. Y ahí está justamente la diferencia de la Constitución del 79 y la del 93, que lo vio con mucho entusiasmo el siempre recordado maestro sanmarquino Carlos Fernández Arego para establecer una suerte de que hay derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos sociales mediante referéndum, iniciación legislativa, la remoción o revocatoria de autoridad y la demanda de rendición de cuentas. Y además porque también, en el sentir de Fernández y Sarego, las virtudes del preámbulo manifiesta en su contenido y se aprecia sobre la base del techo ideológico, el planteamiento ideológico del constituyente, y en función de eso hay que pensar una mira histórica. Repito, para entender el presente hay que conocer el pasado. Y eso es lo que Fernández Arego desarrolló a partir de lo que él domina, por ejemplo, la multiculturalidad, el pluralismo jurídico, desde luego también todo lo que concierne a lo que hoy en día se habla de la constitución cultural. ¿Quién lo desarrolló todo esto? Heberle. ¿Quién siguió sus pasos? El maestro Cardenal Sarego, a tenor de su teoría dimensional de derecho, en donde resulta ser neutro al valor, que carezca de una elección ideológica en el sentido que del contenido valioso de sus normas se puede inferir una cierta comprensión del mundo, lo cual paradigmáticamente puede apreciarse en el preámbulo. Ojo, pero sin ver compasiones. Todo lo que se politiza fracasa. Y la teoría dimensional del derecho de Miguel Reale, que nace en el año 50, y también en el año 50 nace en el Perú, la de Reale, norma, valor y hecho. Y la teoría dimensional de Cardenal Rego es eh, valor, hecho y conducta, no norma, en su diferencia intersubjetiva, para aclarar algo al respecto. Muy bien, es hora de echar las sumas y ya es tiempo de arribar a las conclusiones, por cuanto estamos frente a planteamientos teóricos constitucionales acerca del preámbulo constitucional, uno el maestro alemán Peter Heberle y el otro el siempre recordado maestro sanmarquino Carlos Fernández Arego. ¿Cuánta falta nos hace Carlos Fernández Arego? Ya viene ya a sus 100 años, porque él nació en 1926, no falta nada para el 2026, y que deben ser tomados en cuenta al momento de un debate constituyente y del cambio político y de una futura reforma, y tan mentada, entendida, reforma constitucional, ya sea total o ya sea parcial. En realidad debe ser parcial, porque las reformas totales no existen, porque si sería formal, entonces ya no habría forma de Estado, ya no habría forma de gobierno, ya no habría todo lo que es básicamente, ¿no? Todo lo que es el tema de la parte dogmática de la Constitución, de la promoción de derechos fundamentales, entendidos como un conjunto de atributos inherentes a la persona humana. En puridad, el preámbulo constitucional demostrará, producto de los aportes y de otros connotados constitucionalistas, como Antonio Torres del Moral y Javier Tajura Tejada, mis grandes amigos de la Universidad de la UNED, el primero y el segundo del País Vasco,
una antorcha clarísima que guía la luz potente a la Constitución. Ese es un preámbulo constitucional, una antorcha clarísima que guía con luz potente a la Constitución. También importa significar que como antecedente debemos tener el preámbulo de 1979 y desde luego también ver lo que dice la Comisión de Estudio de la Base de la Reforma Constitucional, donde el gobierno del presidente de Daniel Padoa nombró una comisión y esa comisión elaboró lo que es un verdadero preámbulo constitucional con calidad de exportación. Bueno, eso era lo que quería comentarle en estos 55 minutos, abuelo de Águila. Reconozco que hay mucha tela que cortar y por supuesto también ahora estoy a su disposición si es que hay de por medio alguna, si es que hay de por medio alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Bueno, creo que hemos sido claros, ¿no? No lo duden, me tienen a su disposición, mi correo es palominamanchego@gmail.com. Eh, Les he enviado los materiales, socialícenlo con los colegas y desde luego también con los alumnos, que es la razón de ser de estos diplomados, para que sean buenos constitucionalistas, no sean opinólogos. Eh, Eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día, una clase política en función de que analíticamente interprete a la Constitución. Muchísimas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado, por sus comentarios, por sus reflexiones. Ha sido todo un honor para nosotros poder tenerlo presente en este diplomado y poder escucharlo y poder aprender de su maravillosa trayectoria, estimado doctor. Muchísimas gracias y esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Para nosotros será todo un honor. Que Con el tenga una mayor de los excelente noche, agrado. doctor. Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches. Vale. Buenas noches.